Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. Anteriormente estuve compartiendo en el capítulo 17, versículo 2, donde dice: «Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz». Continuamos, por tanto, en cuanto a la transfiguración del Señor Jesús, donde sigue diciendo que la transfiguración por necesidad inmediata manifiesta visiblemente la gloria de la deidad presente en Jesús como Hijo de Dios. El Verbo de Dios en carne humana puede llegar a la forma de siervo mediante la semejanza humana. Note lo que dice Filipenses, capítulo 2 y los versículos 6 al 8, donde dice: «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». En la operación soterológica, el Hijo de Dios, segunda persona divina, se reviste de humanidad para poder hacerse siervo. Esto forma parte de la kenosis divina, en el vaciamiento que hace de sí mismo el Hijo de Dios, despojándose a sí mismo de sus prerrogativas divinas, pero no de sus perfecciones y atributos como Dios, aunque limitó el uso de los mismos según conveniencia al proceso de salvación, en el orden de su humanidad, ya que revestido de humanidad, hecho semejante a los hombres, era apreciado como hombre por los hombres. En la transfiguración, el siervo abrió un poco su traje de trabajo, que era la humanidad, y permitió trascender al exterior la gloria propia de su eterna deidad. Jesucristo, con la transfiguración delante de los tres testigos, hizo visible la realidad de su condición divino-humana, de modo que aquellos tres entendiesen que el Verbo que, en su naturaleza humana, daría su vida y sufriría a mano de pecadores, era realmente el Hijo de Dios, en carne humana. Todo ello le permitiría entender la realidad del reino de los cielos, no como el fracaso de un proyecto inconcluso, sino como la realidad salvífica en el tiempo presente en la Iglesia. Colosenses, capítulo 1 y versículo 13 dice: «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo». Y también el glorioso futuro reino de Dios en la realidad terrenal del reino mesiánico, cuando llegue el cumplimiento del tiempo que el Padre puso en su sola potestad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 7 dice: «Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». Finalmente, ya que Jesucristo es Dios, hombre, las dos naturalezas humana y divina corresponden y pertenecen a la persona divina del Hijo de Dios, sin mezcla ni confusión. Es decir, ambas dos naturalezas son absolutamente diferentes entre sí, la divina con las propiedades que corresponden expresadas por medio de sus atributos, tanto comunicables como incomunicables, todos ellos en dimensión infinita como corresponde a una persona divina, y la humana con las limitaciones propias de todo hombre, salvo las diferencias de impecabilidad e identifica vinculante con la deidad. Sin embargo,
No siendo este un tratado sobre cristología, no debe entrarse aquí en un desarrollo cristológico, que supone las necesidades propias de una correcta interpretación del texto bíblico. Por ello, bastará con recordar al lector que la fórmula de Calcedonia recoge la verdad relativa a las dos naturalezas en la persona divina del Hijo de Dios y que textualmente dice así: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos a confesar un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad, así como en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y consubstancial con nosotros en cuanto a la humanidad, hecho en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a la deidad, y en estos últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María Virgen, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo Señor unigénito de dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno, borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Fin del comentario. Puesto que dos naturalezas subsisten en la persona divina del Verbo de Dios, exige que exista entre ellas lo que llama comunicación de propiedades o comunicación de idiomas. El Verbo de Dios se hizo hipóstasis para la naturaleza humana, es decir, no se unió con una humanidad ya existente de antemano, sino que unió a una naturaleza concedida en la Virgen María por obra del Espíritu Santo, sin mengua alguna en cuanto a su deidad, que por naturaleza es Dios perfecto, haciéndose también por la naturaleza humana que asume en la encarnación un hombre perfecto, sin cambio ni separación, por cuanto no hay cambio alguno en la naturaleza divina al hacerse hombre, ni en la humana en relación con la divina, ya que no se trata, pues, de una naturaleza compuesta, con mezcla de su deidad y de su humanidad. Debe de entenderse también que en razón de esa vinculación de las dos naturalezas en la única hipóstasis de la persona divina del Hijo de Dios, se establece entre ambas naturalezas una unión o vinculación íntima que equivale a una inhabilitación mutua y que establece la comunicación recíproca de las propiedades que corresponden a cada una de ellas entre sí, respecto de la última hipótesis. Y es que en ese sentido el Verbo comunica a la naturaleza humana en determinados momentos conforme a la necesidad del programa soteriológico, lo que pertenece a la divina y viceversa, en razón de la inhabilitación recíproca y
en base a la unión de ambas según la hipóstasis. Por tanto, el mismo Dios Hijo obra tanto lo divino como lo humano en cada una de las dos naturalezas. Note que esto conduce a una conclusión sumamente importante, y es que la hipóstasis divina no posee sino que es esencialmente la misma naturaleza divina, de manera que cuando se afirma que Jesús es Dios, no significa que posee la naturaleza divina, desde la condición de hombre, ni tampoco la dignidad divina, como enseñan los arianos, es decir, los falsos testigos de Jehová, sino que Jesucristo de Nazaret es real y verdaderamente Dios. De ahí que la Escritura llame a Jesús Dios bendito por siempre. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De ahí que siendo Dios pueda decir que no hace su voluntad sino la del Padre que lo envió. Juan capítulo 4 y versículo 34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ya que no puede entenderse desde la única relación intratrinitaria de la primera y segunda personas divinas, y al mismo tiempo pueda decir como hombre que posee la vida como el Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 38, dice: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La comunicación de propiedades es tanto una realidad ontológica como una necesidad expresiva, por lo que el lenguaje humano puede expresar una verdad de fe. El Verbo es esencialmente Dios por toda la eternidad. En cambio, llega a ser hombre en un momento histórico, dado con un objetivo funcional soteriológico, es decir, en cuanto a la salvación de la humanidad. De manera que para el Hijo de Dios es metafísicamente imposible no ser Dios, pero no es hombre por necesidad metafísica, por cuanto hubo un tiempo en que no lo fue. De ahí que la unión hipostática sea indisoluble por designio divino y no por necesidad metafísica. Entre las dos naturalezas se establece una comunicación de término y cualidades, sean esenciales o sean operativas, entre lo divino y lo humano en todo lo que afecta a Jesucristo, produciéndose siempre por medio y a través de la única persona divino-humana del Hijo de Dios manifestado en carne. De esta forma, se pueden atribuir al Hijo de Dios atributos, operaciones que correspondan a cualquiera de las dos naturalezas, y se puede hacer afirmaciones tan aparentemente contradictorias como que el Hijo de Dios murió en la cruz o que este hombre es Dios. En este sentido, la gloria correspondiente a su naturaleza divina trasciende y se comunica a la humanidad del Hijo de Dios, que resplandece en la gloria que corresponde a la deidad. Por tanto, los tres discípulos pudieron ello entender por medio de la aparición visual de la transfiguración que aquel que aparentemente era un hombre y se comportaba como tal entre los hombres, distinguiéndose de éstos en sus acciones sobrenaturales, era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Una tercera necesidad de transfiguración podría llamársele necesidad escatológica,
entendiendo esto como un punto culminante en la profecía sobre los acontecimientos futuros del reino de los cielos en la tierra. El programa que Dios ha establecido tiene que ver con el cumplimiento de su propósito en relación con el reino en la tierra. Desde la creación, Él ha dispuesto que el hombre gobierne la tierra como delegado del Creador en esta parcela de la creación. Pero, debido al pecado, no ha sido posible este gobierno delegado en toda su dimensión, esto es, el reino de Dios entre los hombres. Sin embargo, hay un futuro glorioso en el que Jesús, el Hijo de Dios, es hijo de David. Reinará con poder y gloria, como el hombre perfecto, gobernando y sujetando todas las cosas a Dios. De ahí que el escritor a los hebreos enseñe que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Hebreos capítulo 2 y versículo 5 dice: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Jesús, el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que reinará en un futuro sobre la tierra y su reino se extenderá definitiva y perpetuamente a la nueva creación de Dios. Los profetas del Nuevo Testamento recibieron un cuerpo de revelación sobre los acontecimientos futuros que desarrollan el programa de Dios para la dispensación del reino y luego para el estado eterno, ya que las revelaciones sobrenaturales sobre los profetas del Nuevo Testamento siguen el mismo proceso que para los del Antiguo Testamento, es decir, revelación del mensaje profético por medio del Espíritu, demanda o mandato para escribirlo e inspiración plenaria del escrito. La segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora bien, las profecías del Nuevo Testamento detallan pormenorizadamente acontecimientos futuros que no son novedad para el profeta, como lo era en el Antiguo Testamento, sino el desarrollo de algo que ha sido anticipado en la transfiguración. Y es que por eso Pedro escribe y dice que porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. La escatología del Nuevo Testamento es el desarrollo de un anticipo que Dios dio a los 3 apóstoles testigos por medio de la transfiguración. Note que la visión gloriosa del transfigurado Señor es la misma que Juan vería tiempo después en la isla de Pasmo. Apocalipsis, capítulo 1 y los versículos 12 al 16 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido.
refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por otro lado, con un interesante párrafo de Dr. Schaffer, se cierra esta consideración de este versículo, cuando dice que lo que haya sido necesario para salvar a los discípulos de la idea de que Dios ha abrogado todo su programa del reino terrenal, aunque Cristo nació para cumplir esos planes. Compárese, por ejemplo, con Isaías, capítulo 9, los versículos 6 y 7, donde dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. De manera que, como se ha dicho anteriormente, Cristo nació para cumplir esos planes. Eso mismo es necesario para todas las generaciones de la Iglesia, de tal modo que éstas puedan interpretar inteligentemente la presente edad en su relación con los inmutables propósitos de Dios para esta tierra. La conclusión a la cual se llegó en el primer concilio de la Iglesia, como así señala en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y los versículos 13 al 18, y también el orden de los hechos que se establecen en la Epístola a los Romanos, en los capítulos 9, 10 y 11, los cuales son una explicación del apóstol sobre la relación de los pactos inmutables que Dios le hizo a Israel con la presente era de gracia, de la cual tratan los primeros 8 capítulos de dicha epístola, ya que demuestran cuán perfectamente entendió la Iglesia primitiva la verdad pronunciada en la transfiguración. El hecho de que los reformadores no se volvieran a las conclusiones de la Iglesia primitiva es el que ha dado origen a las diversas formas de teología contrarias a las Escrituras. Continuará con el versículo 3, donde dice: y he aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Esta breve declaración de Mateo introduce al segundo aspecto de la manifestación visible, anticipativa, del Hijo del Hombre, viniendo en su reino, como señala el capítulo 16, versículo 28. Note que los 3 discípulos, ellos estaban viendo la gloriosa manifestación del Rey que mostraba ante ellos la gloria de su deidad. También es preciso volver a recordar las palabras del apóstol Pedro, uno de los testigos de esa gloriosa manifestación que afirma: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. También es necesario observar que Pedro se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que esa segunda venida tiene que ver con el reino que establecerá en la tierra y que forma parte del programa sucesivo de las manifestaciones del reino de los cielos. No vendrá entonces el Señor en la manifestación de su humanidad, como hizo en la primera, sino en la de la gloriosa majestad que como Hijo de Dios es Hijo de David, le corresponde en su oficio regio. El Rey teocrático se presentó
a los suyos rodeado de impronta divina de su gloriosa majestad. Junto a él aparecieron, es decir, se hicieron visibles, se manifestaron Moisés y Elías. Los tres, en el relato según Lucas, estaban rodeados de gloria, la gloria de la nube de Dios que los envolvía, aunque eran visibles a los ojos de los tres apóstoles presentes en el monte, como así señala el Evangelio de Lucas, capítulo 9, los versículos 30 y 31. Ahora bien, ¿cómo supieron los discípulos que aquellos dos eran Moisés y Elías? ¿Fue una deducción conclusiva por las palabras que escucharon de la conversación de ellos con el Señor? ¿O tal vez fue una revelación divina? Estas y otras muchas preguntas podrían formularse procurando descubrir cómo habían llegado a ese conocimiento. Pero cuanto es necesario saber es que, de un modo no revelado a los lectores, ellos reconocieron a los dos personajes que estuvieron hablando con nuestro Señor. El entorno de la transfiguración es celestial y los santos glorificados se reconocen mutuamente en la gloria. La segunda venida del Señor para establecer el reino de los cielos en su manifestación visible y literal sobre la tierra estará acompañada de la presencia de los santos de la antigua dispensación, resucitados y glorificados con Él, para dar cumplimiento a las promesas hechas a ellos, quienes murieron todos, viéndolas y saludándolas de lejos, como así nos muestra Hebreos capítulo 11, versículo 13. En el Antiguo Testamento, la esperanza de resurrección se asocia a la esperanza mesiánica del día del Señor, como así muestra el libro de Daniel capítulo 12 y versículo 2, suceso que sigue al tiempo de angustia, como muestra Daniel capítulo 12 y versículo 1. El profeta Isaías relaciona la resurrección con el tiempo en que pase la indignación. Isaías capítulo 26 y los versículos 19 al 21. Y por otro lado, Pablo enseña sobre un programa de resurrección, ya que dice cada uno en su debido orden. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, los versículos 22 al 24. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento se producirá con la segunda venida de Cristo a la tierra. Será una resurrección diferente a lo de los creyentes de la Iglesia en el arrebatamiento. La primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y note que los profetas ellos anunciaron el acontecimiento como se ha dicho anteriormente. En el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También Isaías capítulo 29 versículo 19 dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Estos muchos que anuncia Daniel deben relacionarse, como se dijo al profeta, con tu pueblo, como dice Daniel capítulo 12 y versículo 1. En el texto hebreo hay una marcada distinción, ya que en lugar de unos y otros se lee estos y aquellos, en donde estos son los que resucitan y aquellos los que no resucitan. La expresión de Daniel en aquel tiempo es una alusión al final de la tribulación, como señala Daniel capítulo 12 y versículo 1, de la misma forma que Isaías
habla de la resurrección cuando pase la indignación. Isaías, capítulo 26, versículos 19 y 20. Inmediatamente después de la tribulación, Dios resucitará a los santos del Antiguo Testamento para que estén presentes en el reino literal anunciado a ellos como parte de las promesas que aún no tuvieron cumplimiento real para Israel. En las personas de Moisés y Elías presentes con Cristo en el monte, los 3 discípulos tuvieron una segunda manifestación de lo que será la venida del Hijo del Hombre en su reino. Pero note que Mateo se limita a decir que los 2 profetas hablaban con Jesús. Según Lucas, por otro lado, la conversación trató de su partida, que se cumpliría en Jerusalén. Lucas capítulo 9, versículo 31 dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. También es interesante apreciar que la palabra aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento y en ambas tiene relación con la idea de muerte y las 2 veces están en el entorno de la transfiguración. La segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 15, dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Note que no se dice dónde los discípulos oyeron de aquella conversación entre Moisés, Elías y el Señor. La muerte del Señor estaría rodeada de sufrimiento y desprecio, pero luego de ella vendría la resurrección, seguida de la glorificación, donde la gloria del Señor sería la única manifestación. El siervo de Jehová, sufriente en esta dimensión de su obra redentora, recibiría nuevamente la gloria que le corresponde eternamente, como Dios en la presencia de su Padre, por la que él mismo oró, cuando dijo en Juan capítulo 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El reino aparentemente imposible en la condición de siervo se revela aquí en la dimensión gloriosa que tendrá bajo la autoridad de aquel que tiene el nombre supremo de autoridad y gloria. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y voy concluyendo con esto. Fue en el monte de Horeb donde Elías encontró a Dios, y no en el viento, ni tampoco en el terremoto, sino en el silbo apacible y delicado, como así nos muestra el primer libro de Reyes, capítulo 19, y los versículos 9 al 12. En ese momento, Elías estaba atribulado, y oró a Dios, lo buscaba de todo corazón, y Dios le respondió. Y es por ello que, mi amigo o mi amiga oyente, tú también puedes tener hoy un encuentro con Dios en la persona del Salvador Jesucristo, que fue el que dio su vida en la cruz del Calvario por tus delitos y pecados. Pero ahora tú puedes aceptarle en tu corazón, haciendo una oración de fe y recibiéndole como tu Salvador. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, creo por fe, según dice tu palabra, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que veniste al mundo a dar tu vida por los pecadores. Yo soy una de esas personas y ahora te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi único Salvador. En tu nombre, amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.